Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, quería darle las gracias a todos y a todas por venir. Yo sé que es difícil cuadrar un acto de memoria histórica y más un lunes, pero me alegra ver la sala tal y como está, y porque creo que aunque hubiésemos sido tres, hay que hablar de memoria, esté la gente que esté, ¿vale? Y creíamos, por muchas razones, desde Adelante Andalucía, creíamos que teníamos que hacerlo aquí en San Fernando, no solo porque desde hace 20 días pues tenemos un golpista menos en la plaza principal de nuestra ciudad, sino porque el movimiento memorialista de esta ciudad pues ha dado un ejemplo de tenacidad, de lucha por sacar de la tierra a las víctimas del franquismo ahí sepultadas, ¿no? Por eso me acompañan esta tarde Francisco Javier Pérez Guirao, que todos lo conocéis, es el presidente de AMERE. Javi es antropólogo social, es autor del libro Las emociones de la memoria, 3 historias de mujeres a partir de la exhumación de la fosa común del cementerio de Puerto Real, y también es autor de artículos como Las exhumaciones actuales de fosas comunes, de la violencia de retaguardia del golpe militar de 1936 como forma de conocimiento del tiempo presente, y uno que me llama muchísimo la atención y me parece súper importante, que es la lucha contra la reproducción del olvido en la escuela, hacia un modelo social de la memoria traumática en España. Pero como creemos no solamente que hay que sacar de la tierra a las víctimas, sino que hablar de memoria siempre es necesario, y en los momentos políticos actuales en los que estamos más que nunca, pues por eso contamos hoy con la presencia y la compañía de nuestro compañero Miguel Urbán. Miguel es eurodiputado de Izquierda Unitaria, europea, perdón, miembro de Anticapitalistas. Miguel pertenece a la Comisión de Desarrollo disculpadme porque tengo que buscarlo porque Miguel tiene millones de cargos: Subcomisión de Derechos Humanos, la delegación en la Asamblea del Parlamento Euro-Latinoamericana, el Grupo Amigos del RIF y el Intergrupo del Sáhara en el Parlamento Europeo. Miguel es el coordinador de la publicación Memorias Democráticas junto a Jacinto Lara. Él ha escrito varios libros sobre el movimiento estudiantil, el ascenso de la extrema derecha, la memoria democrática, y en este caso, precisamente el libro de Memorias Democráticas pues denuncia la amnesia política del Estado desde los consensos de la transición que instituyó el régimen del 78, y por tanto una pieza clave para asegurar la pervivencia de la impunidad del franquismo. Yo, para los que no me conozcáis, soy Vanessa Perondi, soy periodista de aquí de San Fernando, y llevo escribiendo de memoria desde el año 2013, cuando conocí la historia de Emilio Armengol Molina, uno de los concejales de la última corporación republicana, y a partir de ahí pues decidí que con el periodismo, que es la herramienta que yo utilizo, pues la pondré al servicio de la memoria para rescatar las historias de tantas personas que fueron asesinadas y de sus familias, no solamente a los que mataron, sino los que se quedaron y cómo se quedaron, especialmente de las mujeres. Así que sin más, le doy la palabra a Javi. Para nosotros siempre cualquier acto en el que podamos hablar de memoria, y en concreto como hoy podamos hablar de los trabajos que venimos desarrollando en el cementerio de San Fernando, pues es un placer. Bueno, pues parte de la historia que voy a contar ahora de las fosas del cementerio de San Fernando es conocida por muchos de ustedes, pero para otros a lo mejor hay partes que no conocen, ¿no? La fosa en el cementerio de San Fernando, esa imagen que está detrás mía, es de hace unos años. Su ubicación pues era conocida desde siempre en la ciudad, y además también estaba incluso en cierta medida localizada, estaba dignificada en alguna medida también con ese parterre que vemos en la fotografía, un parterre rodeado por una cadenita de estilo militar y que contenía dentro pues una serie de cruces en mármol blanco, muchas de ellas con los nombres de algunas de las personas que habían sido asesinadas durante el golpe militar en 1936 y años también posteriores, y donde además pues existía, se llega a ver ahí un poco en la zona derecha de la imagen, una especie de monolito, un cubo, donde además pues había una cruz y había un lema que ponía "Descansen en paz, años 1936-1939".
Con lo cual, pues lo que era la ubicación de las fosas comunes, pues estaba clara, ¿no? Esa parte del trabajo que muchas intervenciones actuales pues tienen, de tener que pasar una serie de instrumentos no invasivos como el georradar o de hacer sondeos en busca de posibles ubicaciones de las fosas. Eso nos lo ahorramos porque sabíamos que estaban aquí en este patio del cementerio. Junto a ese monolito es también destacable la existencia de un rosal, el que llamamos el rosal de la memoria, que cuentan que por muchas veces que se arrancara, pues siempre volvía a brotar, perdón. Y ese rosal pues lo trasplantamos el día en que ese parterre se quitó para comenzar la parte de los sondeos arqueológicos en ese patio. Lo cuida la asociación con bastante cariño, tenemos una jardinera jefe que se encarga de su cuidado periódico y lo consideramos pues también un símbolo tanto de las fosas de la represión franquista en San Fernando como también pues de la memoria en la ciudad. Nosotros comenzamos a finales de 2015 por la confluencia de una serie de personas, entre ellas pues la persona que aparece ahí en la fotografía, Juan Manuel Fernández Roldán, persona con la que me unió una relación de amor y odio. Odio porque las personas que lo conocisteis sabíais que tenía un carácter bastante especial. Otra de las personas que, por ejemplo, estuvieron al comienzo de todo este proceso fue la propia Vanessa. Y otra también, que no ha podido acudir hoy, es Jorge, el arqueólogo, con el que también hubo una relación de amor. Ahí no hay odio de momento ninguno. Nosotros empezamos, como digo, a finales de 2015 y en 2016, pues después de varias reuniones, conseguimos ya constituirnos como asociación y esos dos fines pues son los que figuraron ya en nuestros estatutos y yo creo que ya los propios fines pues son una clara declaración de intenciones, ¿no? Porque la asociación pues tenía un objetivo claro, que era el primero además, que era la exhumación. Entonces, digamos que no teníamos previsto perder el tiempo, ¿eh? La legitimidad para intervenir en estas fosas comunes de la represión franquista nos la daban pues los familiares, como en la fotografía que también tienen ahí, que reclamaban desde hacía muchos años y además también muchos de ellos heredando traumas del interior de sus propias familias, la recuperación de los restos óseos de las personas que habían sido asesinadas por los golpistas. Entre ellos también está Juan Manuel Fernández Roldán, que fue presidente. También está Eladio Barbacil, que también fue presidente de la asociación. Juan Manuel, por ejemplo, no pudo ver el comienzo de los trabajos de exhumación, murió algunos meses antes de que comenzaran los trabajos. Sí pudo ver la parte de sondeos, de la que también ahora comentaré algo, pero la parte de excavación en extensión y de exhumaciones no la pudo ver. Y otras personas también, como María Rosa, ahí a la izquierda de la imagen, pues también nos han dejado recientemente, con lo cual, con esto lo que vengo un poco a resaltar es una de las cuestiones que tanto reivindica el movimiento memorialista, y es que vamos tarde con este tema, vamos muy tarde, y de hecho pues personas que llevaban años añorando la recuperación de los restos de sus familiares, de sus parientes, pues se nos muere por el camino. Nosotros como asociación nos constituimos en marzo de 2016 y ya al mes siguiente, en abril de ese mismo año, estábamos presentando una solicitud formal de exhumación al organismo competente en memoria democrática de la Junta de Andalucía, que era la Dirección General de Memoria Democrática, entonces ubicada en la Consejería de Cultura. Y también a los pocos meses
ya en el mes de julio, pues a partir de la reunión del Comité Técnico de Coordinación, se establecía entre la relación de actuaciones propuestas para intervención, pues se establecía la indagación, localización, exhumación e identificación genética de las fosas en el cementerio de San Fernando. Nosotros nos reunimos varias veces con representantes de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Cádiz, del Ayuntamiento de San Fernando, o sea, de las 3 administraciones que podían tener competencia. Y nuestra primera sorpresa fue un poco pues, que el tema de la primera fase, la fase de los sondeos arqueológicos, pues se nos encargó directamente ya la asociación, que ni siquiera llevaba pues, un año constituida. Entonces fue un poco una sorpresa, pero también fue, digamos, lo que después nos permitió empoderarnos como asociación y luego pues pelear por conseguir nuestros objetivos de una forma ya más contundente, ¿no? Comentaré un poco de la primera fase, la fase de localización y delimitación de las fosas, porque aunque sabíamos que estaban en ese patio ampliado, nos hacía falta pues, concretar exactamente el perímetro de las fosas, el número de fosas y además también pues, demostrar que efectivamente en ese lugar pues, había restos de personas represaliadas por el franquismo. La ubicación de estas fosas dentro del cementerio pues, está en la zona izquierda. Cuando se llama patio ampliado es porque el cementerio originalmente pues tiene forma cuadrangular y luego pues se va ampliando hacia un lado y hacia otro, y en esta zona de aquí, este patio que queda en la zona izquierda, pues en este patio es donde estaba la fotografía que comentábamos antes con ese parterre, esas cruces blancas sobre piedras también blancas. De hecho, esto que se ve aquí de color blanco es ese parterre con esas cruces y esas piedras blancas. Y esta zona de aquí es el cementerio llamado para disidentes, el cementerio no católico, en su ubicación actual, en su separación actual, que además pues sigue manteniendo una puerta de acceso que también estaba en 1936 y que permitía pues acceder desde el muro perimetral exterior al interior del cementerio de una forma bastante inmediata. Esto es una ampliación de esa misma zona. Este es ese cementerio para disidentes. Uno de los primeros trabajos que tuvimos que encargar fue pues, la retirada de ese parterre, también la eliminación, la demolición de este muro que dentro del cementerio civil separaba 2 partes. Y este fue el plano resultado de los sondeos que se ejecutaron, porque en un principio los sondeos estaban distribuidos de otra forma. Lo que pasa es que luego tuvimos que adaptarnos y finalmente se hicieron 7 sondeos, como veis ahí. Y esta zona de aquí vuelve a ser ese parterre blanco que hemos comentado. Y esta otra parte es el cementerio para disidentes, el cementerio civil. Nuestra idea, porque así nos lo informaban desde el estudio que se había hecho por parte de Miguel Ángel López Moreno sobre la evolución de las fosas del cementerio, nuestra hipótesis es que la zona con más probabilidad de que estuviera en la fosa de los represaliados era aquí en el propio cementerio civil y aquí también en esta parte, que es donde hasta 1932 pues también se correspondía con cementerio para no católicos. Entonces la mayor parte de los sondeos pues están en esa zona. De hecho, el sondeo que nos da un positivo más claro es el sondeo número 5, que es este que está aquí. Los resultados de ese sondeo, esa imagen que está ahí es una imagen del informe antropológico en donde se colorean los restos óseos para que sea más fácil apreciar
pues que se trata de dos personas que están enterradas de forma adosada, porque están uno encima de otro, y que pues por la forma de enterramiento se corresponde con una inhumación sincrónica o casi sincrónica, es decir, que prácticamente se produce en el mismo tiempo, sin ataúd, con presencia además de cal, que se conoce como un elemento que sirve pues para intentar la eliminación física de los cuerpos y de crímenes en este caso, a una profundidad aproximada pues de 2 metros. Uno de ellos, pues el que está de color naranja, está boca arriba, y el de color amarillo pues está boca abajo y están uno encima de otro. Además de esto, también recuperamos una serie de casquillos en un extremo de la fosa, y con eso pues era suficiente para determinar por parte del antropólogo forense que nos encontrábamos pues, con restos compatibles con los represaliados del franquismo. A partir de aquí, pues comenzamos nuestra lucha para continuar los trabajos en el menor tiempo posible y comenzar esta segunda fase, que era la fase de excavación en extensión y exhumación de restos óseos humanos. En esta fase nosotros peleamos para que fuese la asociación la adjudicataria de los trabajos por parte de la Dirección General de Memoria Democrática. Hasta hacía algunos años se concedían subvenciones a las entidades, pero de hacía un par de años así a este momento, la fórmula que se venía empleando ya no era conceder subvenciones a las entidades, sino directamente pues la Dirección General contrataba a través de un contrato menor pues a un equipo técnico que ejecutaba los trabajos. Nosotros planteamos que por estimación presupuestaria pues las fosas en el cementerio de San Fernando requerían una inversión muy grande y una inversión que no podía ser acometida por un contrato menor, con lo cual pues peleamos para que fuese la entidad, la propia asociación AMEDE, la que se encargase de ejecutar esos trabajos con la financiación pública que pudiéramos tener, y en el caso de que no hubiese posibilidades de financiación, pues incluso el arqueólogo Jorge, que casi todos conocéis, Jorge Juan Cepillo Garbín, pues se ofrecía a hacerlo incluso gratuito a la asociación. Comenzamos los trabajos una vez que en el mes de agosto se publicaba la orden en la que la Junta de Andalucía pues adjudicaba la intervención para comenzar los trabajos ya con esa asignación presupuestaria que ellos daban hasta entonces de contrato menor. Y comenzamos en el mes de agosto y nos fuimos pues a esa primera parte donde he comentado que estaban los restos que aparecieron en el sondeo 5, uniendo pues tanto el sondeo 5 como el sondeo 4 que estaba al lado, y actuando pues en esa zona que conocemos como el sector A. Ahí se comienzan los trabajos en el mes de agosto. Esta es una imagen de una de las fosas, es la fosa número 1, los primeros cuerpos que van apareciendo. Algunos, por ejemplo, como se puede ver, con señales claras de evidencia por orificios de proyectiles en cráneo. Otros enterrados boca abajo, que también sabemos que no es una forma, digamos, habitual de enterramiento de ninguna persona. Y llegados al mes de diciembre de 2017, pues nos encontramos con este problema, que es que, bueno, tenemos un límite en el que podemos excavar, puesto que nos obligan a dejar una distancia de separación de seguridad respecto a la línea de fachada de los nichos de 1,50 m, y entonces pues llega un momento en el que no podemos seguir delimitando la extensión de esa fosa número 1, y los cuerpos pues quedan descubiertos a la mitad. La otra mitad están pues dentro de lo que es el perfil. En esta otra imagen se ve un poco mejor.
Al tener que dejar ese 1,5 metros de separación, pues podemos excavar hasta aquí. Y entonces pues nos quedan cuerpos a la mitad. Aquí fue un momento en donde, bueno, la asociación pues hizo ver este problema claramente, se convocó a los medios y todavía esto fue, como digo, en 2017, el invierno de 2017, todavía a día de hoy aún no tenemos solución a este problema. Nosotros lo que hicimos fue, después de pensarlo, y a pesar de que no era la mejor decisión desde el punto de vista metodológico, pues lo que hicimos fue seccionar algunos de los cuerpos para poder seguir excavando debajo y seguir recuperando cuerpos que estaban por debajo. Porque el problema de esta situación es que los cuerpos que quedan por arriba impiden la exhumación de los cuerpos que están por abajo. Entonces, pues tuvimos que dejar parte de algunos cuerpos que se venían exhumando dentro de ese perfil. Además, en este perfil se puede observar perfectamente la línea que marca la tierra de relleno de la fosa. Y algo parecido nos pasó con la fosa 2, que también estaba en esa misma zona, en esa ampliación de los sondeos 4 y 5 en el sector A, porque en este caso, por esas medidas de seguridad que teníamos que dejar, tampoco conseguíamos abrir en toda su extensión el perímetro de la fosa. Lo que pasa es que aquí el perfil quedaba de manera longitudinal al eje de la fosa, no de forma transversal como en la fosa anterior. Se excavaron 9 sujetos, se documentaron, se manifestaron los problemas que teníamos respecto a la excavación y tuvimos que volver a enterrarlos a esperar un momento posterior. Con lo cual, pues en este sector A, una vez finalizan los trabajos, tenemos 31 sujetos ya excavados, exhumados y en depósito de la fosa 1, y luego 9 sujetos que habíamos localizado pero que estaban pendientes de exhumación. Mientras esto se resuelve, pues planteamos trabajar en otra parte del cementerio, que es lo que denominamos el sector B. El sector B, si el sector A hemos dicho que eran los sondeos 4 y 5, donde se ubican las fosas 1, que es la que hemos dicho que estaba con los cuerpos seccionados, y la fosa 2, que es la última que he mostrado, donde aparecían los 9 cuerpos localizados, pues nos vinimos a trabajar a esta otra parte, el sector B, que era el resto del patio ampliado. En este sector B se localizó una fosa con cuerpos de la represión, que es la fosa número 5. La fosa número 6 no tenía cuerpos de la represión, no está acabada en lo que es el dibujo planimétrico, porque efectivamente nosotros no hemos encontrado por aquí el límite de la fosa. Y la 7, pues nos ocurre lo mismo, igual que pasa con la 1. Este dibujo de la fosa 2 no es real, pero era nuestra hipótesis cuando en 2020 planteamos al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, pues intervenir en esta fosa 2, porque pensábamos que quizás esa fosa llegaba hasta el sector C, que es donde tenemos el cementerio para disidentes. Como luego comentaré, esta hipótesis pues no se ha confirmado. Y la fosa 2 estamos pues en proceso todavía de intervención. En este dibujo también falta una fosa 8 que estaría en este lado y de la que también pues se han exhumado cuerpos de la represión. Tanto la fosa 6 como la 8 están inconclusas, pero porque una parte de ellas, si se excavara, cortaría el acceso por completo al patio del cementerio, y es un patio activo donde todavía se dan enterramientos y visitas a diario. Entonces no podíamos cortar ni el acceso a este patio, ni tampoco el acceso a este otro patio, que es el patio donde están enterrados muchos de los militares con todo tipo de honores, porque ocurría lo mismo. Si cortábamos aquí, tampoco podíamos cortar en este otro sitio. Nos fuimos entonces al sector B,
abrimos la fosa 5. Esa fosa, como se veía en el plano, no se acercaba en exceso hacia los pasillos, con lo cual se podía trabajar en ella perfectamente. Y después de varios meses trabajando y exhumando cuerpos de no represaliados, de personas enterradas en estas fosas por motivos de no tener otro enterramiento, por motivos de caridad, pues dimos con un nivel en el que empezaron a aparecer los cuerpos de la represión. Hay varios niveles de cuerpos, se está trabajando ahí durante varios meses. Están además, pues bueno, muchas veces en posturas inverosímiles, como hemos visto. La presencia también de cal es una constante. Y de esa fosa 5 pues logramos exhumar 66 sujetos. Y esta fosa pues se ejecuta básicamente pues con el presupuesto de las subvenciones que hemos tenido anualmente de la Diputación de Cádiz. La parte que he comentado del sector A, la fosa 1, se ejecuta básicamente con presupuesto de la Dirección General de Memoria Democrática, pero el contrato con ellos finaliza incluso antes de haber acabado de exhumar todos los cuerpos, con lo cual realmente financian solamente una parte. La gran parte del sector B se ha financiado con la Diputación de Cádiz, con subvenciones a partir de la Diputación de convenios con la Diputación de Cádiz. Esta es la fosa 6, en la que tuvimos un derrumbe y tuvimos que tapar y luego volver a abrir, y cuando se abrió, pues abrió solamente la mitad de la fosa para evitar nuevos problemas de derrumbamiento. Y aunque no aparecieron restos de personas represaliadas, la traigo sobre todo para que se vea pues la profundidad de más de 4 metros, y además también pues bueno, un poco la situación, ¿no?, de tener que estar entibando las paredes y lo claustrofóbico de trabajar en esa situación, ¿no?, por parte del equipo técnico. En la fosa 7, después también de haber exhumado muchos cuerpos de adultos no represaliados, de párvulos, de fetos, pues también dimos con un sujeto con señales de muerte violenta, el 282. Eso es un detalle de orificio de salida de proyectil en el cráneo de este sujeto. Y también pues con el sujeto 303, que también tenía su orificio claro de salida de proyectil en el cráneo. Este sujeto 303 además es el conocido por los anillos, porque venía con anillos en una mano, y esos anillos pues tenían 2 inscripciones, 2 nombres, Alberto y Dionisia. Y sabíamos pues de la asistencia de una persona represaliada llamada Alberto García Martínez, que además pues estaba casado con una tal Dionisia, con lo cual pues la identificación presuntiva era bastante obvia. Y esta noticia, pues buscando a los familiares de esta persona, saltó a los medios, y la verdad es que fue bastante mediática, porque el tema este de los anillos parecía que lo hacía muy romántico, y de seguida pues los medios acudieron a interesarse por esta exhumación y por los trabajos. La fosa 8, que es aquella que no estaba dibujada en el plano, pero que quedaba justo al lado de la fosa 5, ahí también hemos tenido que exhumar muchos cuerpos que no eran de represaliados, pero también han aparecido cuerpos con señales de muerte violenta, enterrados de la forma que vemos ahí, porque en estas fosas también se combinan enterramientos que van sin ataúd y enterramientos que van en ataúd, tanto de personas no represaliadas como también de los propios represaliados. Las fosas 7 y 8, pues en total arrojaban 2 sujetos en la fosa 7 y 6 en la fosa 8, que posiblemente pues coincidan con 6 vecinos de Grazalema que son asesinados en el año 1938.
Y llegamos ya pues a los trabajos más recientes, porque en el año 2020 planteamos concurrir a las subvenciones del Ministerio de la Presidencia, y nuestro planteamiento inicial es poder terminar de excavar la fosa 1 y la fosa 2. Y además también ampliamos los trabajos al actual cementerio civil, a ese sector C, para confirmar la hipótesis de que a lo mejor esa fosa 2 transcurría por debajo de la manzana de nichos El Pilar y llegaba hasta esa otra zona del cementerio. Pero lamentablemente se nos da la circunstancia de que la persona con la que veníamos teniendo conversaciones en el ayuntamiento, un técnico municipal que nos había propuesto una solución para excavar en la fosa 1, pues tiene un accidente laboral y se pasa, pues todavía sigue estando de incapacidad temporal, o sea, sigue estando de baja, con lo cual pues todo lo que tenemos comprometido para poder ejecutar los trabajos en esa fosa se va al traste, puesto que la persona que lo sustituye, el técnico que lo sustituye, no está muy por la labor de lo que habíamos acordado ya verbalmente. Entonces, ante esa situación, que nos vemos que no estamos consiguiendo resultados de la subvención otorgada por el Ministerio, nos planteamos excavar en la fosa 2 y recuperar los restos que sean posible exhumar. Habíamos localizado en su día 9, pero lo que sí nos damos cuenta es que la fosa termina a poco más de ese 1,50 m que nos obligan a dejar de separación con los pasillos perimetrales. Con lo cual, como ya no era una distancia insalvable o desconocida, sino que era una distancia pequeña, pues conseguimos del ayuntamiento el permiso para adentrarnos un poco en ese perfil, tanto en el perfil que quedaba siguiendo el eje longitudinal de la fosa, que es este de aquí, como el perfil en donde hemos confirmado que la fosa acababa. Iniciamos los trabajos y se van apareciendo también distintos niveles de cuerpos. Bajamos a la fosa a los dos concejales responsables del ayuntamiento, a Javier Navarro, que es concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, con el que tenemos una relación muy cordial, en el sentido de facilitarnos bastante todo lo que demandamos, y el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, donde está ubicada Memoria Histórica, pues los bajamos a la fosa para que vieran, bueno, ellos mismos confesaban que la imagen cambia mucho desde arriba a estar allí abajo y tener cerca pues esos cuerpos que están dañados, despreciados y abandonados en esa fosa común. Seguimos bajando en esta fosa, distintos niveles de cuerpos. Aparecen también objetos asociados, entre ellos, por ejemplo, es destacable esta gorra de oficial militar. Y a día de hoy, aunque no hemos terminado de excavar esa fosa 2, a día de hoy tenemos 33 sujetos que se han logrado exhumar de ella. En total, por tanto, a febrero de 2022, pues tenemos 146 sujetos excavados, exhumados, y la mayoría de ellos pues también estudiados en depósito allí en el laboratorio que está ubicado en la antigua sala de autopsias del cementerio. El trabajo en el cementerio pues es un trabajo que muchas veces no trasciende por su importancia. El trabajo arqueológico en sí es un trabajo que requiere pues una metodología muy concreta, un registro siempre muy minucioso de lo que se va haciendo, porque una vez que se excava no se puede nunca volver hacia atrás. Entonces, una vez que se destruye algo, si no lo has documentado con fotografías, con dibujos, con medidas, ya no puedes volver a recomponerlo. Entonces, por ejemplo, una parte fundamental es ese registro, como están las compañeras ahí, en la imagen del lado izquierdo.
el registro también de campo, de análisis antropológico, las posturas también a veces que hay que adoptar dentro de las fosas para por ejemplo, proceder a exhumar sin dañar los restos. El trabajo también de estudio en laboratorio. Esa sala es la antigua sala de autopsia, se ha quedado completamente pequeña, ya no nos caben prácticamente más cajas, es difícil incluso poder estudiar los cuerpos ahí, sino que se lo pregunten a Aida, que prácticamente no hay sitio para moverse y para pasar tablas con cuerpos dispuestos en posición anatómica de un lado a otro. Y la última parte, y ya con esto voy acabando, es la parte pues de recogida de muestras para los análisis genéticos, tanto de tejido óseo a los cuerpos exhumados, como también de muestras biológicas a los familiares. Esta es una imagen tomando restos de tejido óseo, y esta es una imagen pues tomando a partir de esos bastoncillos, esos hisopos bucales, pues tomando también las muestras biológicas a los familiares. También se hace toda una serie de documentación antropológica a partir de entrevistas a los familiares sobre datos que puedan conocer, como por ejemplo, y datos que son importantes pues para cruzarlos con el análisis osteológico, como edad, posibles enfermedades que dejaran marcas en los huesos, altura, corpulencia, en fin, todo eso se anota porque es importante para la posible identificación de estas personas. También visitamos a los familiares que tienen más dificultad para acudir. Incluso también a los que nos hemos encontrado fuera de la ciudad, pues se les ha mandado las muestras para que ellos mismos se las tomen y nos las remitan por correo. Esta familiar también, la familia Iglesia de Puerto Real, pues también falleció hace poco, en el año pasado, con lo cual, insisto de nuevo que vamos muy tarde con todo esto. En enero de 2021 llevamos a los laboratorios de Granada las muestras de 108 sujetos que se habían exhumado hasta entonces y las muestras biológicas también de 38 familiares. De momento no tenemos constancia de que haya ningún resultado de afinidad genética positiva. Precisamente por haber sido una asociación que peleó por poder realizar los trabajos sin tener que trocearlos y ejecutarlos desde el principio, y haber estado desde 2017 de forma ininterrumpida trabajando en el cementerio, solamente nos ha parado el COVID, pues incluso llegó un tiempo en el que éramos la única actuación activa de exhumaciones en toda Andalucía, porque la Junta sacó o intentó sacar una licitación a nivel autonómico, que por cierto quedó desierta, y en todo ese periodo de tiempo dejó de haber exhumaciones en Andalucía. Sí se hacían sondeos, pero no había actuaciones de exhumación, y nosotros como entidad, buscándonos la financiación por otro sitio, pues conseguimos seguir trabajando. Y prueba de ello, pues ese cameo con la BBC que hizo nuestra compañera Aida, porque querían grabar una fosa y la única fosa que había activa pues era la de San Fernando en toda Andalucía. También vino la Radio Televisión Portuguesa en su día, entrevistó a familiares, grabaron los trabajos. Todo aquello también salió publicado en un libro de la periodista Daniela Santiago. Otra actividad que también venimos haciendo desde el principio son las visitas de grupos organizados, tanto de entidades memorialistas como también, por ejemplo, de escolares, porque a partir de, sobre todo, de institucionalizarse el día 14 de junio como Día de la Memoria Democrática, pues nos demandaban los centros escolares visitas a la fosa,
y se les explicaba pues los trabajos, tanto allí los trabajos de campo como también en laboratorio. Incluso también hemos ido a los propios centros escolares. También los escolares han visitado una exposición que nos costó 1 año de espera, que era la del ADN de la memoria, con fotografías de familiares de personas desaparecidas, y donde además también trajimos ese lienzo a tamaño real, gracias a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, un lienzo a tamaño real de una fosa en Landaya, en Burgos. Y esa fosa, justamente nosotros la perimetramos con esa cadenita de estilo militar que habíamos quitado y habíamos conservado del parterre, donde siempre sabíamos que estaban las fosas de la represión en San Fernando. Y el último acto también, entre los múltiples homenajes, presentaciones de libros, lecturas de nombre, jornadas incluso de memoria histórica, pues el último acto es el nombramiento por parte de la administración local, del ayuntamiento, a los concejales de la corporación de 1936, pues nombrarlos concejales honoríficos, un acto que celebramos el pasado 29 de octubre y que la verdad es que estuvo bastante emotivo y muy bien organizado. El equipo técnico de AMEDE, pues son todas esas personas, pero aparte de lo que son los técnicos, los profesionales, está pues múltiples voluntarios y voluntarias que desde el principio han contribuido a los trabajos y además con un gran altruismo, porque emplean su tiempo en estar allí, pasando también frío, calor, acarreando tierra, y a los que siempre pues les reconocemos su labor, porque es fundamental como apoyo al trabajo del equipo técnico. Y con esto pues yo finalizo la intervención. Muchas gracias. Decía el filósofo Reyes Mate que son las fosas de la vergüenza, la tierra que guarda todavía semillas latentes de una tragedia vital en la piel de toro perforada. Efectivamente, después de haber visto esta pedazo de intervención que llevan años haciendo los compañeros aquí y compañeras aquí en San Fernando, ¿no? Sí me gustaría, y antes de dar paso a Miguel, sí me gustaría recordar que en este país la primera exhumación con métodos científicos y con protocolos no es hasta el año 2000. En los años 80 efectivamente había exhumaciones privadas, pero siempre con un velo de clandestinidad, y no es hasta esa exhumación de los 13 de Prioranza que da inicio y da origen a la creación de la Asociación de Memoria Histórica, cuando empiezan las exhumaciones en este país. O sea, hace 22 años nada más que la gente está sacando a sus familiares de las fosas comunes, ¿no? Aquí en Andalucía efectivamente fue en el año 2003, un 14 de junio, que buscaron a Aniceto y no lo encontraron. No hubo suerte porque precisamente creen que quedaron sepultados bajo una autovía, como tantas y tantas víctimas de este país, ¿no? A partir de entonces, de ese 2003, se constituyó en Andalucía el 14 de junio el Día de la Memoria Democrática de Andalucía, y durante todos estos años hemos tenido que escuchar pues a políticos extremistas hablar y descalificar a los familiares, hablando de buscadores de huesos, hablando de las subvenciones, que querían el dinero. Pero ahora nos encontramos en una situación todavía más preocupante, con una ultraderecha que dice sin ambages, sin ningún pudor, pues que cuando, por ejemplo, en Castilla y León, si llegara a gobernar, pues derogarían el decreto de memoria democrática, o que aquí en Andalucía pues sostiene al gobierno de las derechas y quiere meter mano cuando puede en la ley de memoria, que en noviembre del año pasado hubo una manifestación en Sevilla multitudinaria, compañeros de aquí, con mis compañeros del Foro por la Memoria del Puerto, que están también aquí hoy, también asistieron ante la parálisis del gobierno de la Junta de Moreno Bonilla, que siguiendo a Rajoy
deroga de facto, como hizo Rajoy, sin dar ni un euro a la oficina de víctimas y a todas las intervenciones que tienen que hacerse. Por eso, porque la batalla de la memoria es ahora más necesaria que nunca. Como decía al principio, es muy difícil hablar de memoria, organizar un acto de memoria, pero siempre es necesario, ahora más que nunca. Pues por eso contamos con la participación hoy aquí de nuestro compañero Miguel. Cuando quieras, Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bueno, por estar aquí también un lunes por la tarde. Gracias por la invitación y evidentemente también gracias por la exposición que me han precedido y sobre todo el trabajo de años, ¿no?, que hay en esa exposición. O sea, yo creo que no es simplemente una cuestión de la exposición, sino del trabajo previo que ha habido, y yo creo que es un ejemplo más de la desvergüenza de este país. Eso es una desvergüenza auténtica, que lo que nos han contado lo tenga que hacer una asociación de San Fernando y no lo haya hecho la Junta o no lo haya hecho el Estado. Porque estamos en democracia. Y yo creo que esto es un elemento a recordar, y sobre todo que se haya hecho sin un perito judicial. Esos señores no murieron. Esas personas fueron asesinadas. Y sin justicia no puede haber verdad y no puede haber reparación. Y hay un elemento clave que yo creo que demuestra y condiciona la desvergüenza en la que vivimos ahora mismo, y es la transición española. Y la transición española tiene dos palabras clave, que es impunidad y amnesia. Sobre eso se ha construido una precaria democracia española. Una precaria democracia española en donde no ha habido ningún tipo de depuración de los aparatos de la dictadura, donde no ha habido ningún tipo de elemento de justicia y donde se ha construido una auténtica anomalía democrática en Europa. Porque somos, y yo creo que esto es importante tenerlo encima de la mesa, somos la única democracia en Europa que no ha podido juzgar los crímenes y a los criminales de su dictadura. Da igual del signo que podamos hablar, somos los únicos. Y de hecho, es una especie como de borrón, ¿no?, en la historia. Es como si de repente tuviéramos un borrón, ¿no?, y viviéramos en una democracia sin memoria y simplemente encerrados en una jaula de presentismo absoluto, ¿no?, en donde te dicen no mires hacia atrás, no vaya a ser que reabramos heridas, ¿no? ¿Por qué es tan importante la memoria democrática o la memoria como una forma de construir democracia hoy en día? Y no tiene que ver con el pasado, sino que tiene que ver justamente con el presente y con la forma de construir también futuro. Si es que tiene que ver con la forma que tenemos la propia derecha en este país. O sea, no podemos entender, incluso debates que se plantean, alguna gente te plantea, no, bueno, es que con la extrema derecha pues hay que hacer como se hace en Europa, ¿no? Un cordón democrático, un cordón sanitario a la extrema derecha. Bueno, pongamos un ejemplo sencillo. Andalucía fue donde por primera vez la extrema derecha consiguió representación parlamentaria, que es lo primero que se hizo, pactar con ella. Pongo un ejemplo cercano, Alemania. En Alemania, por primera vez, la CDU, el partido de la derecha democristiana, del Partido Popular, los liberales, aceptaron el voto de la FDD, de Alternativa por Alemania, la extrema derecha, para que el presidente de un Länder no fuera
de Die Linke, el partido de la izquierda alemana. Como en Andalucía, no, incluso aquí menos, ni siquiera llegaron a ningún tipo de acuerdo, no, solo aceptaron su voto. ¿Cuánto duró esto? Un día. Del revuelo político que se generó en Alemania, ese gobierno duró un día, tuvo que volver a haber elecciones y al final gobierna Die Linke en ese Länder. ¿Por qué? Porque la memoria no es una cuestión del pasado. Es una cuestión que tiene también raíces y tiene elementos fundamentales en el presente. No podemos entender la derecha sin entender que la derecha en este país no tiene pasado democrático. Y no ha tenido una ruptura democrática con su pasado franquista. En ningún momento. No tiene ningún pudor en gobernar con la extrema derecha. No tiene ningún pudor en derribar la placa de Largo Caballero en Madrid a martillazos para contentar a Vox. No tiene ningún tipo de pudor. O eliminar el memorial a los más de 3.000 fusilados en la Almudena, en donde estaban simplemente unos versos y sus nombres. Y recuperar una vieja manida del tesis del franquismo de la concordia, en donde hay un debate, incluso entre las derechas, de a ver quién es el que más utiliza la palabra concordia a la hora de contraponerlo a memoria y democracia, ¿no? De hecho, la propuesta para eliminar la ley de memoria histórica en Andalucía era justamente una ley de concordia por parte de Vox, en donde vemos cómo la memoria se construye en una disputa política que va más allá simplemente de recuperar elementos del pasado. Y creo que por eso es tan importante que nosotros lo veamos así. Entendamos que que esto no es simplemente que, pues, como decía Benjamin, que los muertos nunca estarán seguros, ¿no?, si el enemigo no para de vencer, ¿no? Yo creo que eso está claro, pero más allá de esto, que la cuestión es que no puede haber una democracia plena. No podemos tener la judicatura que tenemos en este país. No podemos tener... hablamos de... yo creo que por eso a mí me gusta sobre todo enlazarlo con lo que pasa en el presente. No podemos hablar de cloacas sin entender también justamente la falta de depuración que ha habido en las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, hablamos de fusilamientos. Bueno, es que ha habido miembros de las fuerzas del ejército que han hablado abiertamente de fusilar a 27 millones de españoles. Todavía hoy. Todavía hoy. ¿Por qué? Porque una sociedad que no tiene justicia, que no tiene verdad, que no tiene memoria, tiene la posibilidad de volver a repetir lo que pasó. Porque no hay garantías de no repetición. Y esto no lo decimos nosotros, no lo dice un grupo de rojos exaltados, lo dice Naciones Unidas, que ha sido la que año tras año en el Comité de Derechos Humanos de Ginebra le pinta la cara al gobierno español año tras año exigiendo lo mínimo, cumplir unos mínimos estándares democráticos, al igual que se le pide al resto de los países. Hemos llegado a ver, a mí me enardecía ver que no había dinero para las exhumaciones aquí, cuando por ejemplo hay una línea de financiación de la Comisión Europea para las cuestiones de desaparecidos forzosos y que se están aplicando millones de euros para desaparecidos forzosos en Chipre, en el conflicto político chipriota, que llega hasta el 56.
¿vale? Las fosas de Paterna, tenemos todavía fusilados del 57 en Paterna. 2.800 personas en las fosas simplemente de Paterna. ¿Cómo están las fosas de Sevilla? Claro, ¿no? ¿Cómo están las fosas de Sevilla? O por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, yo lo hablaba, poca gente conoce, incluso pasa en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, esa desmemoria es brutal. Tú puedes ir a ver el museo del Real Madrid y la época de la República no aparece en el museo. ¿Por qué? Porque a toda la directiva del Real Madrid, incluido su presidente, lo fusilaron por republicanos. Y poca gente sabe que la franja morada del escudo del Madrid viene justamente de esa época. Y prácticamente nadie conoce nada. Y tú puedes ir a un museo y no conocer nada. Tú podías ir al Valle de los Caídos y no haber ningún tipo de explicación. Y todavía hoy, exhumado Franco, tenemos que aguantar ese monumento fascista en donde tenemos a 36.000 personas enterradas en su mayoría contra su voluntad, que fueron sacados, muchos de ellos, de fosas comunes, de fusilamientos justamente franquistas, y todavía regidos justamente por una convención religiosa en el Valle, que todavía lo gestiona con dinero público, y eso no se puede olvidar. Yo creo que esto, o que derrubieran la cárcel de Carabanchel, uno de los símbolos de la represión franquista, fue derruida cuando podía haber sido un museo de la memoria para recordar justamente lo que pasó allí, al estilo de lo que es, por ejemplo, el Museo del Horror Nazi, del terror nazi de la Gestapo en Berlín. La ESMA, que ahora es candidata a ser Patrimonio de la Humanidad por el gobierno argentino. ¿Sabéis quién propuso que fuera la ESMA candidata a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? El gobierno de derechas argentino. No el gobierno de izquierdas argentino. ¿Por qué? Porque ha habido un movimiento, el movimiento del 24 de marzo en Argentina, un movimiento popular que ha dado la vuelta a la impunidad y ha dado la vuelta a la desmemoria en ese país. Y ha construido que la cuestión de la memoria democrática sea un elemento no de disputa política, sino de hegemonía política. 30.000 desaparecidos, gritan en las movilizaciones. Todavía tenemos 129.000 desaparecidos, creo que era la última dato que daban justamente en el Estado español. Lo digo para que seamos más o menos conscientes justamente del problema político que tenemos hoy en día. Y de hecho, esta batalla de la memoria para mí no es simplemente una cuestión de batallas culturales, ¿no? Como se han dicho, ¿no? De hecho, a mí me llamaba la atención como el doble rasero, ¿no? Cuando el movimiento antirracista, por ejemplo, tiraba ¿cómo es esto? O derruía estatuas de colonizadores o incluso de esclavistas y demás, se decía desde la extrema derecha: esto es una cuestión de desmemoria, esto es una vergüenza, quieren borrar, ¿no? No se quiere borrar, sino que se quiere que se vea la historia de otra forma. Se quiere
ver la historia de otra forma. Lo que ellos quieren, los privilegiados y sus sicarios, lo que quieren justamente es encerrarnos justamente en esa jaula de presentismo del que hablaba antes, sin utopía, sin capacidad de mirar al futuro, haciendo cuentas también con nuestro pasado, ¿no? Y yo creo que en este contexto la memoria democrática es un arma potentísima justamente contra la extrema derecha, pero para eso no hay que tener ni miedo ni vergüenza. No se puede sacar la estatua de Varela diciendo que es porque se remoleda una plaza. Se le saca porque es un fascista asesino. Claro, no se le saca porque se remoleda una plaza. Porque ese señor llamó a matar a cualquier rojo en la provincia de Cádiz. Pero que ella no lo saca por esa... Eso es la argumentación que se da, sí, es que se está remodelando una plaza. No, eso... Es que no lo está sacando por cuestión ideológica. Va caro agua. No, ella lo dijo, que no era que no era una batalla ideológica. Por eso es el problema, que incluso cuando se saca a un... hacer un homenaje a Cayetano Morgan y en la plaza, allí en la Plaza Rey, tenemos un dictador. No, esto es hipocresía. E incluso cuando se saca la estatua, ¿sabes?, de un dictador, a veces se hace hasta por la puerta de atrás, como pidiendo perdón. Y yo creo que esto demuestra, ¿sabes?, también un problema. Un problema. Tú ves cómo Vox es capaz de ver cuando vandalizan la estatua de Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo, hacerse una foto haciendo la gracia, ¿no?, diciendo la próxima la vamos a tirar, ¿no? En cambio, orgullosos, cuando se quita aquí una estatua se hace por la puerta de atrás, ¿no?, como pidiendo perdón. Pues eso también es un problema a la hora de abordar la memoria democrática. Nosotros no tenemos que pedir perdón, ¿eh? No hay que pedir perdón. Y ese es el gran problema para mí, sobre todo, y con esto quiero terminar, ¿no? Yo creo que el gran problema es la impunidad en este país. Y la impunidad no va a acabar hasta que no hablemos de justicia. Y hasta que no se juzgue al franquismo en este país. El problema no era exhumar a Franco del Valle de los Caídos, el problema era exhumar al franquismo de nuestra democracia. Y por eso algunos hemos trabajado de forma incansable por las querellas de los ayuntamientos contra los crímenes del franquismo. Por eso durante mucho tiempo muchas compañeras y compañeros hemos acudido a la justicia en este país, pero hemos acudido también a la justicia internacional y hemos acudido a la justicia argentina, y he podido acompañar a muchos compañeros a Argentina con la jueza Servini, justamente para buscar una justicia que aquí no se encontraba, acompañar desde torturados, acompañar desde los fusilados de Paterna, acompañar a diferentes colectivos, más de 200 colectivos de víctimas están justamente incluidos. Y el problema es que hay gente viva. Decía el compañero que se nos está muriendo, ¿no?, la gente ya, pero también se nos está muriendo del otro lado, ¿eh? Y el problema es que si no se juzga a alguien, morirán impunes. Y el resto morirá sin justicia. Por eso casos como el de Martín Villa dicen tanto también de nuestra democracia. Que 200 cargos expresidentes de gobierno, socialistas, populares, secretarios generales de comisiones y UGT, firmen una carta en apoyo
a un represor de trabajadores como Martín Villa, dicen mucho del problema de impunidad que tenemos en este país. Y yo creo que se puede justificar y podemos debatir mucho sobre cómo se hizo la transición o cómo se dejó de hacer, o si en ese momento se podía ir a más o se podía ir a menos. El problema es que 40 años después no hay ningún tipo de justificación moral para no ir más allá. Esa es la cuestión. Y tenemos un momento histórico y político que es la ley de memoria histórica. Y esa ley no puede pasar una vez más dejando a las víctimas y, algo más importante, a la sociedad española sin justicia. Y eso yo creo que es uno de los grandes temas que tenemos que marcar justamente en este momento político, ¿no? Walter Benjamin decía que la forma de leer el pasado era leerlo para encender justamente en el pasado la chispa en el presente, ¿no? Yo creo que justamente así lo tenemos que hacer, ¿no? Porque yo entiendo que el recuerdo de los movimientos colectivos, de las utopías pasadas, yo creo que adquiere una dimensión especialmente subversiva en esta época neoliberal denominada o dominada sobre todo por el individualismo, la competencia, la desmemoria y sobre todo la falta de utopías, ¿no? Yo creo que el pasado también nos puede permitir encender justamente la llama en el presente y en el futuro. Bueno, como decía Miguel, efectivamente hágase la transición como si hubiera hecho, ningún gobierno democrático de este país ha garantizado el derecho de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Hablamos de víctimas enterradas de aquella manera, indignamente en fosas comunes, ¿no? Pero yo siempre cuando hablo de víctimas me gusta recordar que el eslabón de las víctimas del franquismo, por desgracia, es una cadena muy grande y no solamente son los fusilados, son sus familias, son las mujeres sobre las que ejercieron represión directa o no, a las que señalaron de por vida por ser hijas, mujeres, madres de rojos, la comunidad LGTBI que también sufrió muchísimo y por supuesto que además aquí tenemos representantes de los presos políticos y los exiliados políticos, ¿no? Mañana se cumple el 83 aniversario, quiero recordar, de la muerte de Antonio Machado, uno de los exiliados más importantes de nuestro país, o más conocidos. No me gusta decir importantes fueron todos, conocidos, pues sabemos todo el mundo de la cultura que se fue de este país, ¿no? Como Alberti, que hoy por hoy la Junta de Andalucía quiere equiparar a PEMAN y organiza estas jornadas, ¿no? Que es como lo que decía Miguel, ¿no? Ahora la derecha utiliza esa palabra de la concordia para equiparar a alguien como PEMAN, que fue el responsable de la depuración de los maestros y de las maestras de esta provincia, con Rafael Alberti.